Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy estaremos trabajando con el tema de las biomoléculas inorgánicas, específicamente con el agua. Pero vamos a estar también tratando el tema de las vitaminas, que aunque es orgánica, pero la vamos a poner aquí. Primero vamos a comenzar con las funciones que produce el agua o que aporta el agua a los seres vivos. Participa en reacciones químicas, ya sea como reactante o como producto. Por ejemplo, algunas moléculas orgánicas de gran tamaño se descomponen en moléculas más pequeñas al reaccionar con el agua. Este proceso se llama hidrólisis. También la unión de compuestos más simples se realiza liberando agua en un proceso conocido como síntesis por deshidratación. Agua como solvente. El agua es capaz de disolver gases, proteínas, compuestos iónicos, aminoácidos y otras sustancias, facilitando su participación en reacciones químicas. Agua como medio de transporte. El flujo de agua en las células de un organismo permite el transporte de sustancias disueltas en ella. Y la protección térmica. Para subir un grado de la temperatura del agua hace falta mucha cantidad, pero mucha cantidad de calor. El agua amortigua el grado de temperatura. Por ejemplo, si está muy por ejemplo, cuando estamos con fiebre, nos ponen agua y hielo para eso, para amortiguar el cambio de calor. La temperatura promedio del océano es de 17 grados Celsius y los mares polares pueden ser tan fríos como -2 grados centígrados. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades físicas y químicas del agua. Muy bien. Lo primero es la estructura del agua, que se compone de 2 hidrógenos y un oxígeno. Y su hibridación en, en el orbital sp3, que se define como la unión de un orbital s con 3 orbitales px, py y pz para formar 4 orbitales híbridos csp3 con un electrón cada uno. Esto no es necesario que lo entiendan. Los puentes de hidrógeno, muy importante para las moléculas orgánicas. Muy bien. Aquí tenemos que el puente de hidrógeno se forma cuando un extremo OH de una molécula cargado positivamente apunta hacia la parte negativa de la otra, que sería el oxígeno, como lo ven en la imagen. El extremo OH positivo, coloreado en verde, apunta al extremo del oxígeno con carga negativa. Ahí se produce el puente de hidrógeno. Pero existen otras fuerzas muy importantes o enlaces entre las moléculas. Por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals, asociaciones no covalentes entre moléculas, fuerzas de dispersión de London, que es un enlace débil y temporal que ocurre en grupos de moléculas que se encuentran en cercanía. La solubilidad es la capacidad de un solvente a interactuar con un soluto. Por ejemplo, el agua del mar y la sal. El agua sería el solvente en mayor cantidad y el soluto la sal en menor cantidad, disuelta en el agua. Pero aquí nos vamos a enfocar en la solubilidad del agua, que se puede dividir, el soluto se puede dividir en dos: hidrofílico, el agua es solvente de materiales polares e iónicos; hidrofóbico, sustancias no polares son insolubles en agua. También tenemos las moléculas anfipáticas, como lo son los
liposomas, la micela y la bicapa lipídica que la vimos en la unidad de la célula. Las micelas son glóbulos conformados por hasta cientos de miles de moléculas anfipáticas que se organizan de tal forma de que los grupos hidrofílicos interactúan con el agua mientras que la hidrofóbica se asocia en el centro. ¿Y qué es el efecto hidrófobo o hidrofóbico? Cuando una sustancia no polar es vertida en un medio acuoso, esto no se disuelve, sino que es excluida por el agua. Antes de proseguir, recuerden que una sustancia eh, polar es cuando uno de sus extremos está cargado positivamente y el otro negativo. Y cuando una molécula está polar, esas cargas no existen. Pero bueno, sigamos con las propiedades químicas. Recuerden que las físicas son las que podemos ver, tocar, medir y las químicas son las que ocurren en su composición química. En este caso tenemos la ionización del agua. A mí me encanta este tema. Bueno, el agua tiene una tendencia a ionizarse. El protón libre H+ se asocia a otra molécula de agua para formar un ion hidróneo luego de la ionización. Aquí estamos presenciando la ionización, donde se quedó aquí el hidrógeno y el protón positivo. Entonces este protón se va a asociar a otra molécula y va a formar un ion hidróneo. Luego está muy importante el pH, donde podemos resaltar los ácidos y las bases. ¿Qué son los ácidos? Sustancias que pueden donar un protón. ¿Qué son las bases? Sustancias que pueden aceptar un protón. ¿Qué es una base conjugada? Un ácido que ha dado un protón. ¿Qué es un ácido conjugado? Una base que ha recibido un protón. Que son ácidos y bases fuertes, que se disocian completamente, y que son ácidos y bases débiles, que se ionizan parcialmente y es reversible. Esto también lo van a encontrar en el documento que voy a dejar en la descripción. Las vitaminas tienen funciones reguladoras. Entre ellas podemos encontrar las hidrosolubles, que se disuelven en agua, como la vitamina C y el complejo B. Estas deben ingerirse con mucha frecuencia y cuando se encuentran en exceso son eliminadas a través de la orina. Y ya las liposolubles, que se disuelven en lípidos o grasas y no precisan ser ingeridas diariamente, ya que son almacenadas en el tejido adiposo. Son liposolubles la vitamina A, D, E y K. En la descripción podrán encontrar un material de lectura de las vitaminas y de los ácidos y bases conjugados y de la teoría de Breuer-Lowry de los ácidos y bases.